Imagina una sombra, fría, penetrante, que se extiende lentamente sobre un país, cubriendo cada rincón con su oscuridad. Así empezó el fascismo en Alemania, un susurro que se convirtió en un grito ensordecedor, un monstruo que despertó de su sueño profundo y se alimentó del miedo y la desesperación. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba herida, sangrando por las cicatrices de una guerra devastadora. Su economía, en ruinas, y la moral por los suelos, dejaron a la población en un estado de vulnerabilidad extrema. Era un terreno fértil para el miedo, para la desesperación, donde las semillas del odio podían germinar fácilmente. Y de esas semillas, el fascismo echó raíces profundas, creciendo y extendiéndose como una plaga. Esta no es solo una historia del pasado, es una advertencia para el presente y el futuro. Una historia de cómo una ideología tóxica puede envenenar una nación entera, arrastrándola a un abismo de odio y destrucción sin fin. Una historia que, lamentablemente, todavía resuena en el presente, recordándonos que debemos estar siempre vigilantes contra el resurgimiento de tales ideologías. En la década de 1920, Alemania buscaba respuestas. La nación estaba sumida en una profunda crisis de identidad y propósito. La humillación de la derrota en la Primera Guerra Mundial, la crisis económica, la agitación social, todo esto creó un ambiente de desesperación y descontento. Era un caldo de cultivo perfecto para el resentimiento y la búsqueda de chivos expiatorios. Un nuevo movimiento prometía soluciones fáciles. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, liderado por un hombre carismático pero peligroso, Adolf Hitler. Su presencia magnética y su habilidad para manipular las emociones de las masas lo hicieron destacar. Con una retórica incendiaria, Hitler culpaba a los judíos, a los comunistas y a otras minorías de los problemas de Alemania. Su discurso estaba lleno de odio y promesas de venganza. Estas ideas encontraron terreno fértil en una población desesperada por encontrar una salida a su miseria. Sus palabras resonaron en muchos alemanes desesperados. La promesa de un cambio radical y la restauración del orgullo nacional eran irresistibles. Hitler les ofreció un enemigo al que culpar, una identidad nacional fuerte y la esperanza de un renacimiento alemán. La promesa de un futuro glorioso, libre de las cargas del pasado, atrajo a muchos. La visión de un nuevo Reich, poderoso y respetado, se convirtió en una obsesión. Pocos podían imaginar el horror que se avecinaba. La maquinaria de guerra y genocidio que se desataría cambiaría el curso de la historia para siempre. Con cada día que pasaba, el control nazi se hacía más fuerte. La propaganda inundaba las calles, los medios de comunicación, las escuelas. La libertad de expresión desapareció, reemplazada por una única narrativa, la del odio, la del miedo, la de la supremacía aria. Quemaron libros, silenciaron a artistas, persiguieron a intelectuales. La sociedad alemana, antes vibrante y diversa, se convertía en una maquinaria al servicio de un régimen totalitario. La disidencia se pagaba con la cárcel, con la tortura o con la muerte. El miedo se convirtió en la herramienta de control definitiva, un yugo invisible que oprimía a millones de personas. La sombra del fascismo se extendió, cubriendo Europa en la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial. La guerra no solo trajo consigo la devastación de ciudades y la pérdida de vidas en el campo de batalla, sino también un sufrimiento inimaginable para millones de personas inocentes. El régimen nazi desató una ola de violencia sin precedentes, una pesadilla que el mundo jamás olvidará. Las ciudades fueron reducidas a escombros, y la vida cotidiana se convirtió en una lucha constante por la supervivencia. Campos de concentración y exterminio se erigieron como monumentos al odio, donde millones de personas, judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados, opositores políticos y muchos otros fueron brutalmente perseguidos. Fueron asesinados de forma sistemática, en un intento despiadado de borrar su existencia de la faz de la tierra. Las cámaras de gas y las fosas comunes son testigos mudos de esta barbarie. El Holocausto, la herida más profunda de la humanidad, se grabó a fuego en la memoria del mundo. Los sobrevivientes, con sus historias de horror y resistencia, nos recuerdan la importancia de nunca olvidar, pero no fueron las únicas víctimas.
La guerra también afectó a millones de civiles que quedaron atrapados en el fuego cruzado, perdiendo sus hogares y seres queridos. La guerra, impulsada por la ambición desmedida de Hitler, se cobró la vida de millones de personas en todo el mundo, sembrando la destrucción y el dolor a su paso. La humanidad fue testigo de una de las épocas más oscuras de su historia, una lección que no debe ser olvidada. A pesar del terror, la llama de la resistencia nunca se apagó. En la clandestinidad, hombres y mujeres valientes lucharon contra el fascismo, arriesgando sus vidas por la libertad. Desde los grupos de resistencia que operaban en las sombras hasta los soldados que lucharon en los frentes de batalla. La lucha contra el nazismo unió a personas de diferentes países, ideologías y creencias. Cada acto de sabotaje, cada panfleto distribuido en secreto, cada vida salvada, era una victoria contra la tiranía. Eran pequeños actos de heroísmo en medio de la oscuridad, recordándonos que la esperanza siempre encuentra un camino. La Segunda Guerra Mundial se convirtió en un combate global contra la tiranía nazi. Aliados de todo el mundo, con diferentes ideologías, se unieron para detener la maquinaria de guerra alemana. Desde las playas de Normandía hasta las calles de Stalingrado, la lucha fue brutal y sangrienta. Millones de soldados y civiles perdieron la vida en un conflicto que marcó para siempre la historia del siglo XX. La guerra exigió un precio terrible, pero también demostró la fuerza del espíritu humano cuando se enfrenta a la adversidad. La unidad, el coraje y la determinación de los aliados finalmente lograron derrotar al régimen nazi. Tras años de guerra y destrucción, el régimen nazi finalmente se derrumbó. La maquinaria de guerra alemana, debilitada por la resistencia interna y la presión de los aliados, se vino abajo. En abril de 1945, Berlín, el corazón del Tercer Reich, caía en manos de las fuerzas soviéticas. Adolf Hitler, el arquitecto del horror nazi, se suicidó en su búnker, poniendo fin a su reino de terror. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente. La pesadilla del fascismo había terminado. El mundo celebraba la victoria, pero las cicatrices de la guerra, físicas y emocionales, tardarían décadas en sanar. La derrota del fascismo no significó el fin del odio. Las heridas de la guerra tardaron décadas en cicatrizar, y las cicatrices del pasado aún marcan la memoria colectiva. Después de la guerra, Alemania se enfrentó a la difícil tarea de reconstruir no solo su país, sino también su identidad. La memoria del Holocausto se convirtió en una sombra que acompañaría a las futuras generaciones, un recordatorio constante de los peligros del odio y la intolerancia. Recordar el pasado, aprender de los errores y luchar contra todas las formas de discriminación se convirtieron en imperativos morales para evitar que la historia se repita. Aunque la Alemania nazi fue derrotada, la ideología fascista no desapareció por completo. Como una enfermedad latente, el fascismo se ha mantenido presente en diferentes partes del mundo, manifestándose en nuevas formas y adaptándose a nuevos contextos. Movimientos extremistas, con discursos de odio racial, nacionalismo exacerbado y rechazo a la democracia, han surgido en diferentes países, aprovechando la incertidumbre económica, la inestabilidad política y el miedo al diferente. Es fundamental reconocer los peligros del fascismo en todas sus formas y combatirlo con determinación. La lucha contra la intolerancia, la discriminación y la violencia es una tarea constante que exige la participación de toda la sociedad. La historia del fascismo en Alemania nos enseña que la democracia es frágil y que la libertad no puede darse por sentada. La indiferencia, la apatía y la normalización del odio son los peldaños que conducen a la tiranía. Es necesario estar alerta ante los discursos de odio, la discriminación y la polarización social. La defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, la justicia social y la diversidad son pilares fundamentales para construir un futuro libre de fascismo. La educación, el diálogo, la empatía y la participación ciudadana son las mejores armas para combatir la intolerancia y construir un mundo más justo y equitativo. El futuro es incierto,
pero la historia nos enseña que la lucha por la libertad y la justicia continúa. La memoria del pasado, con sus luces y sus sombras, debe servirnos de guía para construir un futuro mejor. La esperanza reside en la capacidad del ser humano para aprender de sus errores, para luchar por un mundo más justo y para rechazar todas las formas de odio e intolerancia. La lucha contra el fascismo no ha terminado. Es una tarea constante que nos exige estar alerta, informados y comprometidos con la defensa de la democracia y los derechos humanos. El futuro está en nuestras manos.